Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Tercera parte. Capítulo 24. Recuerdos dolorosos. El mago tenía un don natural y una concentración sin parangón, pero Malekith era un maestro en brujería desde hacía más de 5000 años y había aprendido de Morathi, la mejor hechicera de la historia. Era inevitable que los conjuros del rey brujo acabaran truncando los contrahechizos del mago de Safri y sus relumbrantes barreras protectoras. Malekith apenas prestaba atención a la situación militar. No le importaba nada aparte del hecho de que su paladín, Urian Poisonblade, el más extraordinario espadachín de Naggaroth, había caído a manos del propio héroe Asur. Los ejércitos de los Naggarothi eran demasiado numerosos y demasiado fuertes para las tropas defensoras de Ulthuan, y como en el caso del duelo que mantenían Malekith y el mago de la Torre Blanca, solo era una cuestión de tiempo. La resistencia sur finalmente sería aplastada y Malekith se haría con el trono del Fénix, y a partir de ese día se conmemoraría el día de su victoria en la llanura Finuval. Los vientos de la magia se agitaron y narraron su propia historia de maldiciones y contrahechizos, encantamientos y maleficios. La magia oscura de Malekith era un tornado de energía indestructible, devastador, una tormenta de los 8 vientos unidos a la fuerza para convertirlos en una masa imparable. El mago de Safri, que había echado a perder con su ingenio y su voluntad todas las ventajas que Malekith había cosechado a lo largo de la campaña, poseía una fuerza más sutil. La alta magia consistía en la minuciosa destilación y fusión de las fuerzas contrarias inherentes en esos vientos de la magia, como el herrero que mezcla acero y carbono para conseguir el acero perfecto, o el cocinero que perfecciona una receta con un ligero toque de especias. Los maestros de la espada colisionaban contra el muro de lanzas Druchi y los grifos desgarraban mantícoras en el cielo, mientras Malekith lanzaba un rayo oscuro detrás de otro al emisario de Hoet, con el fin de debilitar las defensas de su rival a fuerza de ataques furiosos. El mago de Safri redobló los esfuerzos y ascendió por el aire sobre una columna de magia extraída de los agitados vientos de poder congregados sobre el campo de batalla. Desde la cima de una colina arrasada por la magia, Malekith formó una tormenta de proporciones titánicas que torturó el aire con energía oscura hasta que estallaron los truenos y los rayos azules y morados estriaban el cielo. El mago manipuló los vientos Girán y Azir, y la tormenta se descompuso en nubes deshilachadas, atravesadas por dorados rayos de sol. A Malekith no le importaba el retraso. Cada elfo que moría ese día, atravesado por una espada o una flecha, alimentaba el letal viento de Sish, y desde ese depósito de energía mortal extraía la mayor parte de su fuerza. Los Druchi podían permitirse perder 2 guerreros por cada sur que caía, y los elfos de Ulthuan sabían eso perfectamente. Un repentino vacío en los vientos alteró la concentración de Malekith. El rey brujo asistió con estupefacción a la rápida disminución de energía y la completa quietud de los vientos de la magia. No había visto un conjuro así desde los tiempos de Caledor Domadragones. Un secreto que se había perdido en la historia cuando el vórtice que el mismo Caledor había creado y lo había engullido. El mago de Safri se elevaba por encima de Malekith con el báculo fuertemente agarrado. El joven y flacucho elfo tenía la cabeza ladeada y parecía estar escuchando a su bastón mágico con suma concentración. Miró entonces a Malekith y la cara del mago quedó grabada para siempre en la memoria del rey brujo. Malekith no vio nada en los ojos del mago, ni rastro de la pasión y de la vida que imperaban en los Asur. El saferiano, en cambio, miraba a Malekith como un tiburón, y el rey brujo solo había visto una vez en otro ser aquella mirada vacía de depredador. Su padre
antes de su partida para devolver la espada de Cain, consciente de que no regresaría. Era la mirada de alguien que sabía que el mundo estaba a punto de acabar. Los vientos de la magia volvieron a agitarse abruptamente y pillaron desprevenido a Malekith, pues el aspecto del mago lo había sumido en una especie de trance. Solo las primeras sílabas de un contrahechizo lograron salir de su boca antes de que la ola de alta magia lo sepultara. Al principio tuvo frío y la sensación de ser engullido por una cascada que caía en sentido inverso y le iba entumeciendo el cuerpo desde los pies a la cabeza. Pero luego sintió calor, crecía en su corazón y le trajo recuerdos del templo de Surian y de la maldición del rey. El dolor se avivaba, tan intenso ahora como lo había sido en el momento en el que Malekith puso el pie en el fuego sagrado. Renovadas, revitalizadas, las llamas ardían y el escaso alivio conseguido a lo largo de 6 milenios desapareció de un plumazo. En los ojos del mago, que miraba con ferocidad a Malekith desde su posición, había una expresión de triunfo, de cruel victoria. El dolor y el daño atroz que le asolaban el cuerpo eran insoportables. No había conjuro, bálsamo ni talismán que pudiera salvarlo. En menos de una docena de segundos estaría muerto, consumido como lo habría hecho de hallarse dentro de la llama de Asurian. Solo había una manera de escapar y un instante para abrir el portal. Malekith desgarró el velo que separaba los mundos con un chillido ininteligible y se arrojó al otro lado, y así abandonó su cuerpo mortal para sobrevivir en el reino del caos. Malekith estaba solo cuando se despertó. Kiran le oprimía el cuerpo. El viento de la vida se mezclaba, irónicamente, con Chamun, el viento del metal. El rey brujo levantó una mano, pero un dolor atroz le recorrió el pecho, las entrañas, la espalda y los brazos. El recuerdo de cómo había concluido el enfrentamiento con Tyrion se confundía con el desastre en la llanura Finuval, pero parecía un milagro que siguiera de una pieza. Abrió los párpados de hierro y vio los ojos apagados de Teclis mirándolo desde arriba. El resplandor de la teleportación desesperada del mago que los envolvía se apagó. Estaban rodeados de piedras blancas en las paredes y en el techo, y Malekith supuso que el duro suelo sobre el que estaba tendido era del mismo material. A su izquierda había algo abultado y oscuro que bloqueaba el paso de la luz. Era la moribunda Seraphon. Malekith atisbó otra figura en los límites de su campo visual y reconoció a Caradhrian. «Descansa», dijo el mago mientras Caradhrian miraba a su alrededor, como si no pudiera creer que estuviera vivo. Malekith no pudo oponerse. Estaba plagado de heridas y el veneno del asesino tenía los efectos del ácido en su organismo. Recibió con alivio la inconsciencia. «Bienvenido de nuevo». El inesperado sonido de la voz hizo que Malekith se volviera sobresaltado. En el rincón estaba sentada una figura en armadura plateada y con la alabarda cruzada sobre el regazo. A sus pies, sobre el suelo de mármol blanco, estaba el yelmo. Caradhrian había hablado en voz baja, pero incluso su susurro sonó increíblemente estruendoso en aquel lugar y retumbó en las elegantes paredes de piedra. «Los cuidados de Teclis han surtido algún efecto, por lo que veo». Tenía entendido que tu orden había hecho voto de silencio. «Mientras esté a su servicio», dijo Caradhrian, asintiendo con la cabeza. «Pero mi vida estaba predestinada a terminar en la isla marchita». Está escrito en las paredes, ¿verdad? Me refiero al futuro de todas las cosas. «No todo», confesó Caradhrian, «pero la mayoría de las cosas que están sucediendo ahora han ocurrido antes. Sois uno de los pocos que presenciaron el comienzo y que verán el final». No tengo muy claro por qué sigo vivo. Tyrion... Está vivo, por desgracia. Teclis hizo todo lo que pudo para encauzar los acontecimientos hacia las predicciones de Lilead, pero solo lo consiguió en parte.
¿Qué puñetera puede llegar a ser la diosa del destino? Ya me veía asesinado de 3 maneras distintas. El conjuro de nuestro compañero desvió una fracción de la trayectoria de la flecha de Anar, explicó Caradrian, poniéndose en pie. Golpeó en el pecho a Tyrion y lo alejó del altar, si bien no atravesó su armadura. Cuando su espada ya caía sobre vos, Teclis suplicó la intervención de Lilead, y fuimos transportados aquí. Un leve sonido de pasos atrajo la atención de ambos hacia la puerta, donde inmediatamente apareció Teclis con cara de preocupación. «Tenéis que descansar», dijo Caradrian, señalando la sangre que escapaba de las heridas de Malekith y embadurnaba las agrietadas placas de la armadura. El capitán de la Guardia del Fénix se marchó con el mago y Malekith volvió a sumirse en un sueño incómodo por los dolores. Con el tiempo, en parte ayudado por las atenciones de Teclis, Malekith recobró las fuerzas suficientes para abandonar el templo de Lilead en el que se había encobijado. El mago había desaparecido unos días antes y había mandado una nave para que trasladara al rey brujo y a Caradrian a la isla de la llama, donde estaba el templo de Asurian. La misión del monumental templo evocó en Malekith uno de sus recuerdos más antiguos y amargos. El santuario tenía la forma de una pirámide de gran altura y se erigía sobre la llama ardiente del rey de los dioses, que oscilaba y titilaba en el corazón del templo hasta una altura de 3 elfos y ardía sin desprender calor en un silencio absoluto. Las baldosas de mármol del suelo alrededor de la hoguera exhibían runas de oro incrustado que brillaban con una luz que no provenía por entero de la llama, pues de los muros blancos colgaban unos braseros con forma de fénix con las alas plegadas, en cuyo interior ardía más fuego mágico que inundaba el templo de un resplandor dorado. Los príncipes de Ulthuan al completo se encontraban allí, radiantes con sus capas y sus túnicas, con los yelmos alargados y las altas coronas de plata y oro repletas de gemas de todos los colores del arco iris. Únicamente los Nagarothi se mantenían ajenos a aquel festival cromático, exhibiendo el aspecto taciturno y sombrío que les conferían las túnicas negras y moradas. Morathi permanecía junto a Malekith y sus vasallos, observando el acto con suspicacia. También estaban presentes los astrománticos, en número de 7, quienes habían determinado que aquel día era el que ofrecía mejores auspicios para coronar al rey Fénix. Vestían túnicas de un intenso color azul, salpicadas de brillantes diamantes que representaban las estrellas de las constelaciones, unidas unas a otras por delgadísimos hilos de plata y platino. Los astrólogos permanecían junto al coro de sacerdotes de Asurian, que tejían sus plegarias en torno a Bel-Sanar para que saliera indemne de su paso a través de las llamas. Detrás de los sacerdotes estaban sentados los oráculos de Asurian, 3 damas elfas de tez pálida y cabellera rubia, cuyas vestimentas plateadas fulguraban con una luz deslumbradora. Ibrain y su guardia de siervas habían viajado desde Aberlon para asistir a la ascensión de su solemne esposo. Las jóvenes guerreras vestían faldas con imbricaciones plateadas y con el ruedo de tela verde, y portaban guirnaldas de flores en vez de sus acostumbrados arcos y lanzas, pues no se permitía que las armas traspasaran el umbral del templo de Asurian. Bel-Sanar permanecía junto al sumo sacerdote, frente a la llama. De los hombros le colgaba una capa recién confeccionada con plumas blancas y negras que simbolizaba su poder y su autoridad. «Tal como hizo en su día Enarion el Defensor, debo someterme al juicio de la fuerza más poderosa», entonó solemnemente Bel-Sanar. «Una vez probada mi pureza, mediante estas ordalías ascenderé al trono del rey Fénix, para gobernar con sabiduría y justicia en el nombre del rey de los dioses». «Tu padre no necesitó conjuros que lo protegieran», masculló Morathi. «Esto es un fraude. No es más legítimo que la farsa de las nupcias con Ibrain». Malekith no oyó las palabras de su madre, pues había depositado toda su atención y sus pensamientos en la ceremonia que estaba desarrollándose.
Mientras los sacerdotes prendían el incienso y realizaban las ofrendas a Surián, los oráculos empezaron a cantar suavemente una estrofa que se sucedía casi idénticas, salvo por unas pocas palabras que variaban en algunos versos. El canto fue elevándose en una armonía jubilosa y Bel-Sanar recibió la invitación de adentrarse en la llama de Surián. El aspirante rey Fénix se volvió y paseó la mirada por los rostros de los príncipes, sin un asomo de temor ni de alegría. Inclinó respetuosamente la cabeza, enfiló lentamente hacia el centro del santuario y ascendió por los escalones que conducían a la plataforma sobre la que refulgía la hoguera purificadora del dios. Los presentes guardaron un silencio expectante cuando Bel-Sanar penetró en la llama, que súbitamente adquirió un fulgurante color blanco y obligó a los asistentes a apartar la mirada para evitar ser cegados por la intensidad de la luz. Todavía, con los ojos acostumbrándose al brillo del fuego, atisbaron la figura imprecisa de Bel-Sanar en el interior de la hoguera, con los brazos alzados, ofreciendo su lealtad a Surián. A continuación, el rey Fénix se dio media vuelta muy despacio y salió indemne de las llamas. Los príncipes exhalaron un suspiro de alivio, porque todo había transcurrido correctamente. Los Nagarothi, por su parte, permanecieron mudos. El séquito abandonó el santuario entre risas y comentarios, a excepción de Malekith, que continuó allí un largo rato contemplando la hoguera y reflexionando sobre su destino. El fuego sagrado había recuperado su cambiante gama de colores, que tras la reciente explosión de luz parecían más apagados, tanto que a Malekith le dio la impresión de que habían perdido el vigor corrompidos por la incursión de Bel-Sanar. Ajeno a nada que no fuera el altar del que se elevaban las llamas, Malekith avanzó pausadamente, preso en una maraña de emociones contradictorias. Si afrontaba el desafío de la pira y sobrevivía, sin los conjuros de los sacerdotes para protegerlo, no habría duda de que el deseo de Surián era que él sucediera a su padre. Pero, ¿qué ocurriría si no poseía la fuerza necesaria? ¿Lo devorarían las llamas de la hoguera? ¿Qué quedaría entonces de las esperanzas y los sueños que albergaba para Nagarait? Sin darse cuenta, Malekith se había detenido justo en el borde de la pira, cautivado por las formas que componían las llamas. Una necesidad imperiosa de estirar el brazo se apoderó de él y estuvo a punto de meter la mano en el fuego, pero entonces oyó las pisadas de los sacerdotes regresando al templo. Retiró la mano precipitadamente, dejó la hoguera sagrada a su espalda y se alejó a grandes zancadas del altar, haciendo caso omiso a las miradas inquisitivas que le lanzaron los sacerdotes. Las celebraciones y los banquetes se prolongarían varios días, pero Malekith se marchó en cuanto concluyó la ceremonia, toda vez que ya había cumplido con sus obligaciones y no le apetecía alargar su presencia en el lugar en el que su padre había renacido como el salvador de su pueblo, tras entregarse por primera vez a la misericordia del más poderoso de los dioses. Si Bel-Sanar deseaba convertirse en el rey Fénix, Malekith se contentaba con dar su consentimiento. Sabía que no serían pocos los desafíos que se presentarían ante él y que debería superar, así que no había ninguna necesidad de incitar a la rivalidad y a la discordia. Conforme por el momento, Malekith regresó a Anlek para retomar las responsabilidades de su gobierno. Mientras Malekith descendía con paso resuelto por la pasarela de la embarcación, cada tendón, músculo, placa de armadura y remache de su cuerpo lo torturaban con una punzada de dolor. Pero el rey brujo, haciendo acopio de la fuerza de voluntad que le había ayudado a soportar tantos años de tormento, conseguía no prestarles atención. El mar que rodeaba el templo de Surián estaba atestado de barcos de guerra, pero los encantamientos de Teclis habían ocultado su llegada. Todas y cada una de las velas de las embarcaciones exhibía el dragón de Lothern, y las tripulaciones acribillaban los antiquísimos muros con todos los encantamientos y máquinas de asedio que tenían a su alcance. Eran las naves de Lord Aisling, almirante del puerto de la ciudad,
y los mejores barcos de toda Ulthuan. Otra sección de la muralla exterior del templo se derrumbó sobre el mar, destruida por el bombardeo. El templo de Asuryan no carecía de defensas. Un coro de chillidos desgarró el aire cuando una bandada de fénix surcó el cielo por encima del mar y dejó una estela de llamas que prendieron una nave dragón casi de inmediato. El fuego se propagó con voracidad y la tripulación fue incapaz de sofocarlo. Los arqueros de las embarcaciones vecinas dispararon a los fénix, pero las ágiles aves se dispersaron, volvieron a formar y se abatieron sobre el siguiente barco de la formación. Caradian se estremeció con el estrépito y la destrucción de otra andanada que golpeaba la muralla. Teclis salió precipitadamente de las profundidades del templo con la túnica y la capa remolinadas en torno a él. Bueno, esto es glorioso, declaró Malekith. El templo se estremeció y el rey brujo estiró un brazo para apoyarse en el muro que flanqueaba el camino. «¡Es una locura!», replicó Teclis con una irritación palpable. Caradrian no dijo nada, pero la preocupación era evidente en su rostro. «Vamos», dijo el mago. «No hay tiempo que perder». El avance por el interior del templo era mortalmente lento, y cada paso se daba acompañado por un impacto de artillería en los muros o el bramido de un Merwin. Cuando Malekith y sus compañeros llegaron al final del pasillo de la entrada, el estrépito del choque de acero se había sumado al fragor que reinaba en el exterior, pues la Guardia del Fénix y la Infantería de Marina de Aisling se disputaban el control de la isla fuera del recinto del templo. Malekith extrajo del semblante preocupado de Teclis una funesta conclusión. La isla de la llama sería conquistada muy pronto. Tu plan parece abocado al fracaso, mago, comentó socarronamente Malekith mientras entraban en el Sancta Sanctorum del templo. Se cruzaron con 2 veintenas de guerreros de la Guardia del Fénix que se dirigían a las puertas que estaban cerrándose a su espalda. «Tenía planeado traerte aquí inmediatamente», les recordó Teclis, rememorando la amargura de ese fracaso en particular. «Pero no diste tu brazo a torcer. Estabas decidido a dejarte llevar por el orgullo. ¿Quién sabe cuántos elfos han muerto en vano por culpa de tu ego desmesurado?» El mago de Saferi respiró hondo antes de continuar. «Ahora, a ambos solo nos queda esperar que esas heridas no te hayan debilitado demasiado. Mi hermano se ha convertido en Kain, o en algo muy parecido a él. Ya conoces las leyendas, solo Asuryan puede derrotar a Kain. Asuryan, o el elegido para su encarnación». La llama ya me rechazó en una ocasión. ¿Por qué no iba a hacerlo otra vez? No te rechazó. Lo único que ocurrió es que no eras lo suficientemente fuerte. La intención de Asuryan siempre ha sido que tú sucedas a tu padre. Piénsalo bien. ¿Por qué crees que todos los reyes fénix estuvieron protegidos por magos en el momento de atravesar el fuego? Y aún así, todos se volvieron locos de una u otra manera. No solo Aethys y Morvael, incluso los que mi pueblo venera acabaron consumidos por el poder o el sentimiento de culpa por usurpar el trono. ¿Qué prueba tienes de lo que afirmas? Me lo dijo Finubar, respondió Teclis. ¿Por qué crees que apenas opuso resistencia en la lucha? Por lo menos él tenía buen corazón, aunque el sentimiento de culpa lo corroyó. Por eso rara vez llevaba a su pueblo a la guerra. Sabía que él no era más que la continuación de una traición subvertida. Se alegró de morir. Un sonido nuevo se unió sin avisar a la batalla que tenía lugar fuera, el rugido primario y grave de los dragones. Teclis esbozó media sonrisa. «Ha llegado Imrik», dijo el mago en voz baja. «Le debes mucho, aunque dudo que alguna vez lo reconozcas». Incluso ahora, cuando sabes que no tengo alternativa, sigues intentando manipularme. «Es mi derecho ser coronado rey Fénix», aseveró Malekith. «No el vuestro concedérmelo.
así que lo ejerceré gustosamente. ¡Traidor!, gritó Elodhir, saltando por encima de la mesa y desparramando copas y platos. Los gritos y las voces de los príncipes y de los sacerdotes se elevaron bulliciosamente. Elodhir echó a correr hacia Malekith, pero Vacinair lo interceptó a mitad de camino y ambos se fueron al suelo hechos un ovillo con las túnicas y las alfombras. Elodhir propinó un puñetazo al príncipe de Ibrés y éste salió disparado hacia atrás. Vacinair gruñó, rebuscó en la túnica y sacó una daga con la hoja curvada, no más larga que un dedo, con la que atacó a Elodhir. La cuchilla cercenó la garganta del príncipe, cuya vida se escapó por una fuente de sangre que bañó las baldosas descubiertas del templo. Vacinair se agachó jadeando sobre el cuerpo de Elodhir y unas figuras aparecieron a la espalda de Malekith, bajo el arco de entrada a la cámara central. Eran caballeros de Anlek con sus armaduras negras. Los sacerdotes y príncipes que habían salido disparados hacia la puerta resbalaron y en su intento por no caerse chocaron unos con otros. Los caballeros blandían hojas embadurnadas con sangre fresca y avanzaban con intenciones siniestras. Por fin llegaron a la cámara de la llama. Caradhrian hizo un gesto con la cabeza y los guardias se apartaron y abrieron las pesadas puertas revestidas de latón. Ellos, como el resto de la Guardia del Fénix que se hallaba dentro del templo, no parecieron extrañarse por la presencia del rey brujo. Al otro lado de la puerta había una ancha escalera de mármol que ascendía desde el suelo. La cámara parecía mucho más imponente en comparación con la última vez que Malekith la había visitado. En la parte superior ardían las llamas de Asuryan. Malekith las recordaba mucho más vivas. ¿Sería eso el presagio de algo bueno o de algo malo? ¿Por qué crees que lucha Inrik?, preguntó Teclis cuando las puertas se cerraron ruidosamente detrás de ellos. ¿Por qué crees que la Guardia del Fénix te ha permitido entrar en este santuario? ¿Por qué Caradhrian estaba dispuesto a morir por ti? Inrik ha comprendido la verdad de las cosas y la Guardia del Fénix siempre la ha conocido. ¿Por qué entonces son tantos los que marchan bajo el estandarte de Tyrion?, inquirió Malekith. Ahora que estaba delante de las llamas lo asaltaban las dudas. ¿Por qué de repente, después de tanto tiempo, tantos elfos compartían sus sueños? Han sucumbido al influjo de Kain, como muchos otros. Sabían que si seguían a Tyrion caerían en su locura, pero también sabían que ese era su destino, de manera que siguieron adelante. Me parece una excusa patética. No, es otro sacrificio honroso, repuso Teclis. Enrolarse en la Guardia del Fénix significa convivir todos los días con el conocimiento de cómo se morirá con independencia del comportamiento de cada uno. Teclis cerró brevemente los ojos. No es un camino que yo habría podido escoger. Yo necesito la esperanza y la Guardia del Fénix solo conoce certezas. Debilidad, dijo Malekith, y en el mismo momento de pronunciar la palabra, notó que la sangre le subía por la garganta y lo obligaba a toser de una manera espantosa. Una baba sanguinolenta se filtró a través del barbote de su yelmo y se precipitó al suelo. El rey brujo se tambaleó y se habría caído si Caradhrian no se hubiera movido para sostenerlo. Malekith se apartó de él y dio 3 pasos en dirección a la llama antes de detenerse. Si traspaso el fuego, todos mis esfuerzos habrán sido una mentira. Teclis se tomó un momento antes de hablar, y cuando lo hizo, escogió cuidadosamente las palabras. ¿Eso hace que te arrepientas de tus actos?, preguntó. No. No. Volvería a hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, nada de lo que ha rodeado tu vida ha sido mentira, declaró Teclis. Y tus palabras demuestran que eres mejor que cualquiera de los que han usurpado el trono. Suspiró. De todas formas, eres el escogido por Asuryan.
Todo lo que queda de nuestro creador está esperándote en el fuego. Si eres capaz de soportar el dolor, tal vez aún tengamos una oportunidad. ¿Y si no puedo soportarlo? En ese caso se extinguirá la última chispa de Asurian, y aquellos de los nuestros que sobrevivan a la locura de Tyrion serán consumidos por los dioses oscuros. Malekith mantenía la serenidad. Todo rastro de su ira anterior se había desvanecido. Avanzó lentamente por el camino que iban abriendo sus guerreros a golpe de espada entre la masa de príncipes, sin despegar en ningún momento los ojos de la llama sagrada que ardía en el centro de la sala. Los gritos y alaridos resonaban en las paredes, pero Malekith se mantenía ajeno a todo lo que no fuera el fuego. Haradrim se salió del tumulto y corrió hacia Malekith, enarbolando la espada que había arrebatado a un guerrero. El príncipe lanzó una mirada desdeñosa a su agresor, esquivó el golpe mortífero y hundió su espada en el estómago del príncipe de Azain, que se quedó paralizado unos instantes, durante los cuales ambos príncipes se miraron fijamente a los ojos, hasta que brotó un hilito de sangre entre los labios de Haradrim, y éste se desplomó sobre el suelo. Malekith dejó que su espada se deslizara entre sus dedos, alojada en el cuerpo que se desmoronaba, en vez de extraerla del cadáver, y continuó su camino hacia la llama sagrada. «Asurian no os aceptará», espetó Miarendin, dejándose caer de rodillas delante de Malekith y con las manos entrelazadas en un gesto de ruego. «Habéis derramado sangre en su templo sagrado. No hemos formulado los conjuros apropiados para protegeros de las llamas. No lo conseguiréis». «¿Y?», gruñó el príncipe. «Soy el sucesor de Ainarion. No necesito la protección de vuestra brujería». Mianderin asió la mano de Malekith, pero el príncipe tiró de los dedos y se desenganchó del laurúspice. «Ya no atiendo a las propuestas de los sacerdotes», aseveró Malekith, y apartó a Mianderin de una patada. Extendió los brazos con las palmas de las manos hacia arriba en actitud suplicante y penetró en las llamas. Príncipes, sacerdotes y caballeros sin distinción salieron despedidos en todas direcciones por la atroz sacudida. Las sillas se desparramaron por el suelo y las mesas volcaron. El yeso de las paredes se resquebrajó y el del techo se derrumbó en trozos enormes. Las baldosas del suelo se cubrieron de grietas y se abrió una hendidura de 3 pasos de ancho en la pared oriental que arrojó una nube asfixiante de polvo y piedras. El fuego de Asurian palidecía rápidamente y el anterior azul oscuro de sus llamas se había tornado ahora en un blanco resplandeciente. En su interior se vislumbraba la silueta de Malekith, todavía con los brazos extendidos. Con un ruido seco ensordecedor, la llama sagrada explotó e inundó la sala de la luz blanca. Malekith se derrumbó sobre las rodillas y se llevó las manos a la cara. El príncipe de Nagarait estaba ardiendo. Levantó la cabeza y lanzó un grito mientras lo consumían las llamas. Su alarido de dolor retumbó por todo el templo y sus resonancias aumentaban de volumen cada segundo que pasaba. La figura abrasada se puso en pie lentamente y se arrojó fuera de las llamas. El cuerpo calcinado y humeante de Malekith aterrizó en el suelo, despidiendo nubes de ceniza, y chamuscó una alfombra. Trozos de carne carbonizada se desprendían del príncipe y caían entre gotitas de armadura fundida que empezaban a enfriarse. Malekith tendió una mano y se desplomó. Su ropa había desaparecido pasto del fuego, y en algunas partes de su cuerpo las llamas se habían comido la carne y no quedaban más que los huesos. Su rostro era una máscara negra y roja, sin párpados, y de sus venas reventadas emanaba vapor. Malekith dio una sacudida y luego se quedó inmóvil, destruido por el veredicto de Asurian. Miró a
Teclis. Había preocupación en el semblante del mago y también compasión, pues era obvio que suceso se había apoderado en ese momento de la mente del rey brujo. «Valor», dijo el mago, «el valor de tus convicciones. Recuerda lo que empezaste hace tanto tiempo y no tengas miedo». Malekith vaciló un momento y miró con ecuanimidad al Señor del Conocimiento. Ahora que Tyrion había tomado la hacedora de viudas, ¿qué papel jugaba el mago en sus planes? Pensó entonces en Imrik. Su antepasado había sido un usurpador. Tal vez tenía la intención de sustituir de nuevo a Malekith con el linaje maldito del domadragones. Si Lilead te quisiera muerto, tu cadáver se habría convertido en un adorno del templo de Cain, dijo Teclis, adivinando por dónde discurrían los pensamientos de Malekith. Yo podría haber permitido que mi hermano te matara para sellar su pacto con el dios del asesinato. Necesitamos un rey fénix y tú eres el heredero de Ainarion. ¿Y qué pasa con las bendiciones de los sacerdotes y con los encantamientos de los magos? Si sirvieron en su momento para los usurpadores, debían servir ahora. Hasta la última fibra de su cuerpo le aconsejaba que no entrara en el fuego. Tenía razón. Un auténtico descendiente de Ainarion no necesita conjuros de protección para sobrevivir a la llama. Teclis se acercó a Malekith y puso una mano en su brazo cuando el aspirante rey dio un paso hacia el fuego. Pero en el último momento, al sentir el calor que desprendía la armadura de Malekith, la retiró. Debes estar preparado. Azurian exige sacrificio y tu renacimiento no estará exento de dolor. ¿Me vas a contar tú lo que es el dolor? Tú fuiste quien despertó la maldición de Azurian en la llanura Finuval. Así que dime, Teclis, ¿qué sabes tú del dolor? Malekith rememoró una batalla muy anterior a la de la llanura de Finuval, cuando comprendió la auténtica esencia del contacto con Azurian, en un momento en el que había tocado con las yemas de los dedos el dominio sobre Ulthuan. Su lex se desplomó sobre Malekith y le aplastó contra el suelo. Aprisionado bajo el peso descomunal de la dragona, el rey brujo intentó levantarla para salir y soltó un alarido de frustración. Dejó la espada vanuir en el suelo para empujar con ambas manos el voluminoso cadáver derrumbado sobre sus piernas y su estómago. Una sensación de escozor hizo estremecer a Malekith, el roce de la magia. El rey brujo miró a su izquierda buscando el origen de aquella energía. Un torrente de fuego blanco se precipitaba hacia él. Era hermoso. Refulgía como el reflejo titilante de la luz de la luna en el mar, con leves matices dorados y plateados. Malekith reconoció las llamas. Se había puesto frente a ellas para recibir la bendición de Azurian. Ahora, el Señor de los Dioses había regresado para ayudarlo, igual que había hecho con Ainarion. Malekith sacó fuerzas de flaqueza y se quitó de encima el cuerpo de Suliketh. Se puso en pie y encaró el fuego que se dirigía hacia él con los brazos abiertos en cruz para recibir la bendición de Azurian. Las llamas blancas se acercaban rápidamente, crepitando, y Malekith sintió que una bocanada de aire fresco lo recorría. Cerró los ojos mientras el fuego le envolvía, con la esperanza de que lo liberara de la agonía que lo había acompañado durante más de 2 décadas. Sin embargo, un dolor renovado se ensañó con su pecho y sus brazos, y Malekith lanzó un alarido y abrió los ojos. No los rodeaban las llamas de Azurian, sino las alabarzas de la Guardia del Fénix, cada una de cuyas moarras ardía con el fuego blanco de Azurian, y cada tajo que abrían en el cuerpo del rey brujo avivaba las llamas del fuego que el Señor de los Dioses había encendido en su interior. El dolor físico no tenía ni punto de comparación con el dolor que le provocaba la traición. Mientras su cuerpo de hierro era destrozado y desgarrado por las alabardas, Malekith comprendía que no había recibido la bendición de Azurian. Su padre nunca había sufrido el dolor que estaba soportando él.
Los delirios del rey brujo se esfumaron y Malekith fue consciente del castigo que estaban administrándole. Azurian le había rechazado y le había maldecido con el sufrimiento eterno. Conmocionado por el golpetazo con la realidad, Malekith se derrumbó sobre las rodillas mientras seguía recibiendo la lluvia de aguijadas que le perforaban la armadura negra. «Debes aguantar», insistió Teclis, haciendo oídos sordos a las mordaces palabras de Malekith. «Serás destruido y renovado. Cuando entraste en el fuego, la vez anterior, estuviste a punto de ser destruido, y si hubieras permanecido en su interior solo unos segundos más, habría comenzado el proceso de renacimiento». Malekith miró al mago con la cabeza ladeada. ¿No cayó sobre mí una maldición? A pesar de que profané el templo de Azurian con sangre y que pretendía dominar a mi pueblo, a pesar de que asesiné a Belsanar con mis propias manos, el señor de los Kadai me habría dado su bendición si hubiera aguantado un par de segundos más. Este dolor, las guerras, 6 milenios de aflicción, ¿por qué? Fue incapaz de decir en voz alta lo que pensaba, pero el mago sabía perfectamente qué era lo que desconsolaba al rey brujo y lo expresó con palabras. «Porque fuiste débil, Malekith». Cientos de elfos habían sufrido una muerte dolorosa por su culpa, y oír decir de una manera tan clara el motivo conmocionó al rey brujo. Pero en ese momento no albergaba ningún sentimiento de odio contra Teclis. En él solo había sitio para un sentimiento que no había experimentado desde hacía más de 6000 años: la vergüenza. «Entonces, no esperemos más», dijo Malekith, y con paso firme entró en el fuego sagrado de Azurian.